Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:04, en una semana que de alguna forma ha estado un poco regida por la Feria del Libro, y quiero decirles que obviamente ya empezó el martes, y hoy, segundo día, va a haber, entre otras cosas, se presenta a las 20 horas el libro El Fractal de Julia, de Pedro Giudice. Ganó el premio Onetti el año pasado en el concurso Onetti de la Intendencia, y a las 19 horas, bueno, ahora se está arrancando el libro, el poemario Sequicentenario de Eber Benítez Pesolano. A las 20 horas en el Salón Rojo va a haber 40 años de historietas en el Uruguay, una mesa redonda donde va a estar, entre otros, el amigo Rodolfo Santulo, Matías Vergara, en fin, Matías Castro y Maco. Van a haber varios historietistas conocidos, y también se va a presentar la colección Gelatina y Plata, Ciudad Vieja, Rambla Mundial del 30, se va a hablar del Mundial del 30. Y mañana, amigos, a las 19 horas, quiero decirles que se presenta el libro, en otras palabras, Sacbé, Camino Blanco. Estuvimos hablando de ese libro acá, son fotografías del fotógrafo mexicano Javier Hinojosa sobre las ruinas mayas, que están intervenidas con textos de 25 autores, 25 escritores de Uruguay. Y bueno, va a participar el propio Javier Hinojosa, que viene de México, el fotógrafo, Sabela de Tesanos, que es la organizadora, y de alguna forma, y algunos autores van a estar ahí. Obviamente nosotros no podemos estar porque estamos aquí en la radio. Y también va a haber, ¿qué va a haber también? Se va a presentar el libro La Comparsita del Tango Universal, de Alberto Mañone. Mirá, no lo tenía este libro. Y también se va a presentar 40 años de milonga, candombe y rock and roll en Uruguay. Va a estar moderado una mesa redonda por Luis Fernando Iglesias. O sea, se va a hablar de 40 años de música en Uruguay. Bueno, hay muchas otras cosas. Simplemente aquellos que vayan al blog de La Máquina de Pensar y cliquen en 40ª Feria Internacional del Libro, ahí van a poder acceder. Y si no, van a Google y ponen Feria Internacional del Libro en Uruguay, y también les va a llevar a la página de la Cámara Uruguaya del Libro, donde está toda la programación. Simplemente nosotros para recomendar algo. Amigos, esta semana ya lo anuncié, que de alguna forma viene vinculada se nos fue uno de los grandes escritores de Uruguay, Washington Bocha Benavides, el gran poeta, letrista, autor de cientos de canciones, y que entre otras fueron interpretadas por Florcita Rosa o por Héctor Numar Moraes, que musicalizó nada menos que 105 canciones de él, para que se hagan una idea de Washington Bocha Benavides, aparte de un prolífico escritor. Pero ahora vamos a hablar. Estamos llamando a Buenos Aires, está del otro lado de la línea, es un amigo de la casa, casi podríamos decir, es el hombre que, ustedes saben, la semana que viene vamos a hacer el octavo Todos Somos Raros, encuentro Todos Somos Raros, de la Máquina de Pensar. Esta vez va a ser en el Centro Cultural de España, como viene siendo este año, y va a estar dedicado a Rusia. Si es octubre, es Rusia, y vamos a hablar de Las Sombras Rusas, que es un libro de crónicas. Pero del otro lado de la línea está el escritor argentino, que tiene un proyecto, uno de los proyectos literarios, pusimos, más originales y más raros del Río de la Plata en la actualidad. Así que él fue el origen del ciclo Todos Somos Raros, no porque fuera raro. Darío Cantón, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Montevideo, o por lo menos acá a la radio de Uruguay. Sí, es verdad. Ya somos viejos amigos, por así decir. Darío Cantón fue el que el año pasado me planteó, y bueno, fue un poco el que me empujaste, digamos, a empezar para presentar parte de este proyecto que ya culmina este año, de La Misma Llama, que es un proyecto interesantísimo, que hemos hablado muchas veces, y que el año pasado estuvo en Todos Somos Raros. Fue el segundo encuentro. Al final tenía que haber sido el primero, pero por una serie de agendas que tenías vos, ¿no? Tenías compromisos en la Feria del Libro y otros. Fue el segundo. El primero fue de Paula Brecciarioli, el segundo fue con vos, y que hubo una especie de reunión ahí familiar, que vino gente de Colonia. Es verdad, sí. De Carmelo. Sí, de Carmelo, exactamente. Alcanzaron a llegar al final de la reunión. Y este proyecto de La Misma Llama, para aquellos que no lo conocen, yo venía pensando, Darío, que vos lo empezaste hace muchos años, hace más de 4 décadas se habla ahí, ¿no? Exacto, sí. Sí, en la década del 70. Increíble, ¿no? Para ser más preciso, sí. Que de alguna forma es una especie de Facebook, de red social tuya, de Darío Cantón.
Puede ser, sí. O sea, te anticipaste a lo que es las redes sociales en la actualidad. Digamos, Darío Cantón lo hizo literariamente, pero algo que a nosotros nos podría sorprender hace unas décadas, ahora no sorprende a nadie, que la gente suba sus fotos, su intimidad, que presente, lo que sé, no sé, yo por ejemplo, ahora por hablar yo, digo, ¿no? Terminé una novela y le saqué la fotocopia, le saqué una foto a un manuscrito y dije, terminé una novela. Eso nadie lo anunciaba así, cosas tan personales, si se quiere, ¿no? Digo, y otras cosas peor, obviamente. Y Darío Cantón ya lo había empezado esto hace 4 décadas, haciendo una especie de registro sociológico y poético de tu vida y de tu producción, ¿no? Sí, en algún sentido, digo, podría llegar a equipararse. Pienso que, de cualquier manera, el trabajo por escrito vía libro exige otra distancia, permite otra distancia, obliga a trabajar de otra manera, y me parece que esa depuración temporal beneficia, digamos, al material, ¿no? No es la inmediatez del día a día. Correcto. Aunque da la impresión a veces, el que lea todos tus 8 tomos, estos son el último tomo viene dividido en 2 partes, o sea, estamos hablando casi de 1000 páginas, primera parte y segunda parte de la Yapa. Ajá. Que incluye desde el 2000, la segunda parte desde el 2007 al 2016, y la primera parte, o sea, cubre desde 1990 de tu vida hasta 2016. Cuando digo tu vida, me refiero también a tu vida biográfica y tu vida poética, ¿no? Literaria, obviamente. Y es cierto que de alguna forma no es como las redes sociales, esa inmediatez de subir lo que sea o lo que fuere, digamos, pero yo me refiero a que, te pregunto, Darío, ¿en algún momento alguien te dijo que este no era un proyecto narcisista? Porque en alguna época eso ahora nadie te lo diría. Ah, entiendo. Está bien hecha la pregunta. Una persona a la que no conozco, un crítico de acá, hace un tiempo me preguntó algo en esa línea, y entendí que no era así. Pero bueno, digamos, cada lector juzga por sí mismo. Me parece que la intención no es exactamente esa. En todo caso, intento, digo, si bien hablo de mí, intento además pintar un panorama del momento en el que he vivido, las circunstancias por las que he pasado, y trato de dar precisiones sobre todas las cosas por las que anduve, digamos. Sí, digo, cuando decís todas las cosas por las que anduve, esto implica, amigos, que en este proyecto literario de Darío Cantón no solamente él va a escribir o va a tratar de escribir la historia de un poema, por ejemplo, todas las fases de un poema, sino que va a dar datos sociológicos, o por ejemplo, me acuerdo que no en este tomo, en el anterior, uno de los anteriores, ponías una fotocopia de una reunión de consorcio, lo que se llama acá, ¿no? Con los gastos de consorcio del año, no sé, 87, por decir algo, ¿no? A mí me parece que los datos materiales que rodean la vida de un escritor, o de cualquier persona, para el caso, digo, me estoy refiriendo a alguien que escribe ahora, son muy importantes. O sea, forman parte de alguna manera, son los condicionamientos que tiene que enfrentar cualquier persona que vive y cualquier persona que hace cualquier cosa. En el caso mío, digo que me presento como escritor, al menos en este caso, esos datos me parecen importantes. Siempre me interesó, cuando leía algo de cualquiera, saber cuáles eran las circunstancias de su vida, dónde se desempeñó, de qué manera, dificultades que tuvo que enfrentar, en fin. Bueno, eso sí, una vez entrevisté a otro escritor argentino, Pedro Mairal, y él me decía, también,
digo, te anticipaste a esto que se llama ahora autoficción. Lo tuyo no es exactamente autoficción, digamos, pero de alguna forma aquí el protagonista, el personaje que va nos va acompañando a los lectores es una especie de narrador que es Darío Cantón, es la vida de Darío Cantón, sus hijos, todo lo que pasó. Ahora estoy viendo, por ejemplo, acá una foto de la pequeña agenda de bolsillo que tenía hacia 1956, que llevé a los Estados Unidos a fines 60, tamaño natural 6 centímetros, y después está fotocopiado alguna de las, y están no solo fotocopiadas las hojas que estaban escritas, se imaginan de aquella época, ¿no?, con los teléfonos, sino que después están transcriptas debajo, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel de grande, minucioso, de registro de lo que decís vos, de lo que sería la vida alrededor del escritor. Sí, digamos, no puedo opinar por el lector, pero sé que es lo que yo me parece que necesitaba dar, digamos. Bueno, y te quería decir que Pedro Mairal, este escritor argentino, me dijo en la última novela que sacó, que se llama La Uruguaya, me dijo que para él, cada lector, esto mismo que me decís vos, digamos, ¿no?, cada lector que lee una novela de alguna forma tiene una fantasía o una idea de que, bueno, me estoy asomando a la vida del escritor. Y más cuando el protagonista, como en el caso de él, también se le pone Pedro al protagonista y se cruza y pone algunos datos, digamos, y que por eso sería el auge de la autoficción, ¿no? O sea, esa idea de, yo leo la novela, leo la historia, pero aparte me estoy asomando a la mente del escritor. Entiendo. No, bueno, mi intento no ha sido ese, ¿no? Mi intento ha sido más bien dar los elementos que yo tenía a mano como para que quien lea pueda reconstruir qué clase de persona he sido, por así decir, de qué manera eso puede haber influido en lo que escribo, y también un retrato del medio en el que me he movido con sus ventajas y dificultades. Me parece que desde ese punto de vista puede ser algo ilustrativo. Incluso yo he puesto testimonios ahí personales que no necesariamente me favorecen. Yo recuerdo un gran amigo mío, también crítico, en alguna oportunidad me hizo un comentario en el sentido de que hay una carta de una mujer con la que estuve casado, que yo incluyo, y que a él, bueno, más de una carta en realidad, que a él le parecieron muy oportunas porque pintaban muy bien a esa persona, dejaban muy bien parada a esa persona, y digo, a pesar de las opiniones que pudiera verter sobre mí. Claro. O sea, le parecía un doble gesto honesto el mío y el del rescate de esa otra mujer. Bueno, en un momento Julio Schwartzman, porque también yo venía pensando, digamos, porque no solamente es tu proyecto literario, sino que en torno a tu proyecto literario hay muchísimas personas. Acá hay un registro también, hay como una especie de enciclopedia, y se fue generando, por lo menos a través tuyo, Darío. Yo también conocí a Julio Schwartzman, que lo conocí por su libro, después Letras Gauchas, pero ya lo había leído, que estaba funcionando dentro de la saga de La Misma Llama, ¿no? Y Julio Schwartzman dice en un momento, te dice que bueno está que en tus libros, en este proyecto, y eso es también para dar una idea de tu vida, vos contás las perdidas, ¿no? Contás todas las perdidas, como hay incluso dice como una épica del fracaso, y él dice que no, que es una elegía del fracaso. Julio es uno de mis primeros lectores, porque Julio hace un poco más de 40 años, cuando colaboraba acá en un diario muy importante que había, que era La Opinión, sacó una nota sobre la revista esa Hace Mal, que yo publicaba y mandaba por correo. Así que, digamos, es un muy querido e inteligente lector. Y una cosa que estaba pensando, bueno, por supuesto en esta especie de troupe que hay, de trupe alrededor de Darío Cantón, porque hay una trupe, sí, está Julio Schwartzman, pero después está Martín Bentancor del lado acá de Río de Uruguay, pero también está, yo hace poco
conocí a Osvaldo Aguirre, y Osvaldo Aguirre me estuvo hablando mucho, estuvimos caminando por 18 de julio hablando de vos. Otro gran amigo. Porque lo iniciamos este año el Todos Somos Raros con él, con un libro que sacó sobre el hebrero y Francisco Gandolfo. Ah, mira qué bien. Acá. Me alegro mucho. Sí, es un... Bueno, a Osvaldo Aguirre, digamos, le debo algún reportaje muy, muy inteligente, y él, sin que yo lo conociera, lo conocí varios años después, opinó sobre el primer tomo que se publicó de la serie, que era la historia de Cemal y sus lectores. Y él opinó muy favorablemente, y además se detuvo en una carta que aparecía allí de una persona que decía que era empleado telefónico y que vivía, o mejor dicho, trabajaba en un lugar justo a propósito del cual yo había escrito un poema, y entonces me escribe una carta. Sí. Y Osvaldo Aguirre se detuvo mucho en ese pequeño detalle, ¿no? Y que tiene que ver también con Osvaldo Aguirre, con su poética. Estuvimos hablando de su libro de poesía Campo Albornoz, y también esa cuestión del detalle y tratar de generar poesía en torno a cuestiones muy cotidianas. Darío, te voy a pedir que hacer una breve pausa. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Aguantamos un poquito en línea. No, estoy a disposición. Dale, y después de la pausa, amigos, continuamos hablando con Darío Cantón, escritor argentino, y de su proyecto, uno de los proyectos literarios más originales de Río de la Plata. Estamos hablando del 8º tomo, que se termina ya, culmina con su saga De la misma llama, un registro exhaustivo y poético que abarca 89 años de la vida del propio Darío Cantón. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica. Él está allá en Buenos Aires con el escritor argentino Darío Cantón, que de alguna forma tiene este proyecto que llega a su culminación después de 4 décadas, y que se llama De la misma llama, y que de alguna forma es una suerte de autobiografía poética, cotidiana, un registro de toda su vida, que abarcó 8 tomos. Obviamente cuenta su vida, pero también va contando la vida de sus familiares, la vida social, la vida cotidiana, la vida de los amigos. Yo mencionaba esa especie de trupe alrededor de Darío Cantón, porque Martín Bentancor lo conociste también a través de La Máquina de Pensar, y figura, porque hay un detalle con Darío Cantón, es que cada uno que lo entrevista después figura dentro del libro, es fagocitado por el proyecto. O sea, nosotros figuramos, aparezco yo en una foto, figura Gustavo Germán, está dice un hijo de Bentancor cuando arrancamos para hacer el ciclo Todos Somos Raros, dice un hijo de Bentancor tiene un problema esa misma tarde, le impide hacerse presente. Entonces hacemos la charla con Silva Olazábal en Radio Uruguay, y bueno, y mencionás también a Wilson Falero, a Carfal, activo promotor de la reunión. Charlamos un rato con Silva Olazábal, y intercambio se graba para su emisión posterior por la radio. Hay fotos de ahí del ciclo Todos Somos Raros, y dice: Alejo, tu hijo, reparte entre los que fueron, entre los concurrentes, viejos números de marcha entre el año 1948 y 1950, y hago circular un cuestionario similar al de la Feria del Libro de Buenos Aires, y hacia el final sobre la poesía, sobre un poema, ¿no? Una pregunta, un cuestionario sobre en torno a un poema, y hacia el final de la misma aparecen los de Carmelo, La Negra con Carmen, José Pedro e Inés Aguilar. Fue un encuentro muy grato. Es algo como medio, ¿no? Se va fagocitando. También aparece una foto con Álvaro Miranda, el poeta Álvaro Miranda, que te llevó su último libro, en fin, todo en esa reunión. Sí, y también Mingo Ferreira. Mingo Ferreira, sí. Mingo Ferreira. Que te reencontraste después de décadas también con él. Sí, claro, porque Mingo había sido tapista acá en la revista, en las ediciones de la revista Crisis, cuando le dirigía a Galeano. Ajá. Entonces estaba él, y había otro muchacho del que después no supe, Luis Sabini Fernández, que también estaba con la parte editorial, digamos, eran los orientales en la revista, que estuvo hasta que la revista, cuando llegaron los militares, se acabó la revista, y supongo que en ese momento habrán vuelto al Uruguay, no sé.
Ujú. De alguna forma todo este proyecto, te hago otra pregunta, a ver, Sí, ¿cómo no? te menciona en un momento también el propio Julio Schwarman, se pregunta si lo tuyo, si vos sos un poeta conceptual, o sea, si no sería todo una especie de gran performance en torno hecha en libro obviamente, tratando de agarrar lo efímero de todas tus circunstancias también, lo profundo, visto al tiempo, ¿no? Hay ilustraciones, no en este libro, pero por ejemplo de los cuadernos que vos escribías cuando eras chico, por ejemplo, ¿no? O de los cromos que coleccionaba tu abuelo o algo así, me acuerdo de los cigarrillos. De los cigarrillos, exactamente. Cigarrillos Londres. Exactamente. Los cigarrillos Londres que se vendían allí en Montevideo a principios del siglo XX. Exacto, sí. 1903, 1904. Bueno, toda esa documentación iba para tratar de respaldar una descripción de época que me parecía que era rica y que era rescatable, porque también hay recibos por la entrega de ganado a las tropas a lo largo del siglo XIX, sí. 1830, incluso hay unos recibos posteriores, poco antes, que dice con la leyenda famosa, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. En fin, hay mucho material histórico que me parece que después, no hace mucho, casualmente alguien vinculado con la historia me dijo que había apreciado mucho eso, porque generalmente no hay mucha documentación sobre contratos del campo o sucesiones en esos años, ¿no? Uh-huh. Y me parecía que eran elementos rescatables para ubicar una época. Bueno, pero también me acuerdo, ahora no están justo en estos dos tomos, pero me acuerdo, o sea que se ve que me quedan en la memoria, que te pones un recibo que es la factura de la edición de ese libro que tenemos entre manos, ¿no? De la autoedición. Ah, sí, claro. Entonces, sí, ahí sí. hay una cuestión performática o conceptual también, yo estoy leyendo un libro y normalmente, hay una convención de que, bueno, a mí soy escritor porque esas me publicaron. Cosas no se hablan. Esas cosas no se hablan y menos se ponen adentro del libro, y menos se pone la factura de lo que me costó y aparte se pone cómo lo pagué en parte. Y sí, bueno, es que en ese sentido yo siempre he tratado de ser bastante abierto, digamos, y de ir un poco contra las convenciones más habituales. Hace no mucho acá en la Argentina hubo un autor muy conocido, ya muerto, no ha muerto hace mucho, Andrés Rivera. Andrés Rivera en un reportaje censuró duramente, digamos, a las personas, a los escritores que terminaban pagándose su libro. Uh-huh. Y eso desató a su vez una serie de contrarréplicas, porque la realidad nuestra, en muchos casos, es que hay libros que las editoriales no están dispuestos a imprimir. Claro. Yo no he sido partidario de invertir en libros que no van a tener ningún retorno, por así decir, sino que es el resultado de que lo pude hacer después de varios intentos a lo largo de los años para lograr que alguna editorial, los cobijara o estuviera dispuesta a invertir. Uh-huh. Eso ya estaba en la semilla misma, en el germen, estaba mismo en tus inicios como poeta y con esta revista Semal, que es La Mesa al Revés, claro. Donde vos de alguna forma hacías copias y los mandabas vía correo a distintos lectores, Exactamente. ¿no? Era una forma de decir, bueno, yo no encuentro espacio para la publicación, no me publican, bueno, me autopublico y busco una fotocopia, lo fotocopio y lo envío a... Exacto, uh-huh. Sí.
digamos, eso fue después creciendo en torno a eso, fue creciendo en torno a la génesis, porque hay otra cosa que te dice que me interesó mucho, capaz que es muy abstracta, muy sofisticada, pero me interesó mucho de que te dice Julio Schwarzman, en torno a que si este libro, este proyecto, de alguna forma no es autogenerado, digamos. ¿Me explico? A ver, autogénesis. Él dice, habla de un tal Dobry, que no sé quién es, habla de autoengendramiento. Yo hablé de autogénesis. O sea, es la idea de que el propio proyecto va generando literatura. ¿Qué es sobre la literatura? Ah, puede ser. Dobry es un crítico argentino que enseña literatura en Barcelona. Está ahí en la universidad. Y va y viene, digamos, ha publicado libros acá. Es un crítico, sí, que en un número del diario de poesía, que ya no existe más, sacó una nota sobre uno de los tomos. Y bueno, pero como una especie de proyecto conceptual, digamos, en que no todo dependa de tu imaginación, sino que del propio proyecto literario vaya autogenerando. Por ejemplo, esto, yo hablo con vos y después aparezco en el próximo tomo. Bueno, es que es parte. Y otro detalle impresionante que te quería decir, perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con el proyecto conceptual. Yo pienso en Marcel Duchamp, ¿no? El que comenzó con el arte conceptual, que es fundamental, creo, en el arte conceptual, digamos, visual, que es el humor. Ah, entiendo. Tenés que, él se lo tomó con humor, con distancia y reflexionó. Y aquí yo creo que toda la saga de La misma llama, si bien está escrita en serio, no sé cuánto, yo creo que hay que verla también con una base de humor, donde uno va entendiendo muchas cosas a través de eso, ¿no? Bueno, sí, te agradezco la observación, me parece perspicaz. Sí, pienso que está eso también presente, y creo que es la forma de poder sobrellevar, digamos, muchas de las cosas que a uno le pueden pasar en la vida. Si no, sería muy complicado, ¿no? Por suerte lo he tenido desde chico, digo, era un poco un rasgo familiar también. El humor para reírse, digamos, de las convenciones, por ejemplo, esto que estamos hablando de la autoedición, digamos, decir, mirá, ¿no? Bueno, que el humor, por ejemplo, yo me acuerdo en otro que se ve que me quedó también de otro tomo tuyo anterior, de la saga La misma llama, donde vos registrás, le llevé el libro a fulanito, a los críticos, y no me dieron bolilla, y después me lo encontré a uno en el metro y me dijo, lo estoy por leer. Entonces ahí estás contando las perdidas, porque no solamente que le llevaste el libro, que lo autoeditaste, sino que después el crítico te dice, lo voy a leer, voy a sacar algo, y no saca nada. Ahí se requiere una distancia y no estar en el engolamiento, que a veces está la idea del escritor. De acuerdo, sí, me parece inteligente lo que decís. Sí. ¿Puedo citar un ejemplo familiar? Sí, dale. Creo, no sé si está exactamente en la línea de lo que está diciendo, pero, por ejemplo, mi madre, cuando ya era grande, no sé, 70 años, supongamos, tuvo que operarse de la cadera, algo por el estilo. Y un hermano de ella, digamos, un poco mayor, no mucho más, 3 o 4 años, le envía un mensaje diciéndole, bueno, espero que salgas bien de la operación y te repongas para poder seguir fregando como una vieja idiota. Sí, es un humor impresionantemente, sí. A mí siempre me pareció muy inteligente Sí, está genial. Salida, entonces, bueno, con esa perspectiva creo que, en fin, uno puede seguir adelante. Y de alguna forma, no solamente en la vida, sino también este proyecto tuyo, esta saga de La misma llama, yo creo que por la exuberancia, ¿no?, que tiene, como que pide también verla con cierto humor y que pide también algo un poco convencional. Yo creo que no pide que se la lea como un libro de principio a fin cada uno de los 8 tomos, sino que se puede surfear por adentro, ¿no?
Está muy bien, otra buena observación. Bueno, sigo sumando puntos a favor del comentarista. No, sí, me parece, un muchacho del interior no hace mucho, joven, 40 años, también me señalaba lo mismo, que cada tanto, digamos, iba a alguno de los tomos para perderse en ellos, salteado, ¿no? Claro, claro. Hay que, yo si fuera una escucha de La Máquina de Pensar, me preguntaría, o por lo menos me estaría preguntando, o me parecería lindo preguntarme, ¿cómo terminan estos 8 tomos, no? El último tomo con casi 1000 páginas, pero ¿cómo termina toda esta saga? 4 años, de 4 décadas, perdón, y termina con eso me llamó la atención, ¿cómo la ibas a terminar? Y termina con un poema que dice así, el poema, epílogo, dice: vos y yo, lector, encerrados en este pedazo de papel, en este soporte, tu lectura siendo de cenizas brasas, leño que fui, la vida un río. ¿Verdad? De alguna forma nos deja también en esto, ¿no? En este río, en estas brasas, y surfeando a través de estos 8 tomos, ¿no? Es verdad. Ese poema surgió en la década del 70 en medio de una carta que le estaba escribiendo yo a Noé Gitrick, que en ese entonces estaba exiliado en México, y en medio de esa carta me dije las primeras líneas y expliqué cómo redacté ese poema después en una nota que salió en Hispamérica en el año 76 o 77, y lo rescaté ahora para terminar porque me pareció, bueno, que decía algo que tenía que ver con lo que yo había hecho y por lo que podría ser, con suerte, recordado. Por eso lo puse. Y decime, ¿te costó mucho buscar el final? Porque te habrás planteado cómo terminar esta saga. No, lo había pensado terminar con la conversación con mis hijos que aparece hacia el final, pero después incorporé otros materiales, por ejemplo, esas páginas con una carta manuscrita de mi padre que no transcribo, pero es una suerte de homenaje a él, y otra referencia también anecdótica, pero que tiene que ver con los orientales, que es que aparece, no sé si alcanzaste a ver, sí. Una paginita o dos vinculada con la población del éxodo oriental. Sí, el éxodo del pueblo oriental está así, yo lo estoy viendo, el padrón de las familias que acompañaron a José Artigas en 1811. Bueno, porque hay por parte de madre, hay un tatarabuelo mío. Entonces yo tuve mucha curiosidad siempre por eso, y incluso con un colega de sociología hicimos un pequeño trabajo, memoria descriptiva del éxodo, o de la población del éxodo, que estamos presentando a una revista académica, digamos, y con el que un poco cierro también la historia, por así decir. Mirá vos, sí, lo vi y vi que también... Estuve tentado, te confieso que estuve tentado de poner el trabajo ese allí en el libro, pero bueno, ya me pareció que era excesivo. El trabajo sobre el éxodo. Sobre el éxodo. Pero de alguna forma también el éxodo está porque ahí estaba tu tatarabuelo, digamos, también. Exacto. Está vinculado con eso, perfectamente. Exacto. Bueno, obviamente como todo proyecto literario o conceptual, también nos interpela, yo creo, sobre la forma de leer, y para eso vamos a hablar después de la pausa. Darío, te pido que me esperes en línea. Amigos, estamos conversando con Darío Cantón sobre este proyecto que se llama De la misma llama, y que aparte no lo hemos dicho, pero son 8 tomos que no llevan la vida, no transcriben la vida lineal, sino que va saltando, ¿no? La vida de Darío Cantón en todos estos 8 tomos. Espérame ahí, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La tortuga en el aljibe
en el guayabo el zorzal. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Darío Cantón, él está del otro lado del teléfono, en Buenos Aires. ¿Y qué te pareció la canción? ¿Te gustó? El remolino soy yo, me parece que era interesante, pero ya por el título, ¿no? Tiene que ver con de la misma llama. Como no conocía, ¿no? Me pareció interesante, ¿cómo no? Es una canción, sí, no es tan conocido este disco, que es del 2015, no, porque estuvo muy vinculado al libro. Yo te decía que tu proyecto, estos 8 tomos, te pregunto un dato que no lo corroboré. ¿Cuántas páginas serían los 8 tomos? Algo más de 4.300. 4.300 páginas. Sí. Bueno, son 8 tomos con 9 volúmenes. Claro. Porque el último es doble. Exacto. Son 8 tomos, claro, y las chapas son doble, claro. Sí, el último tomo, sí, son 2 volúmenes. Bueno, yo lo que te decía, vos en el último tomo, en la segunda parte, pones algo que a mí me llamó la atención, que se llama sección no cronológica. Me llamó mucho la atención porque hay un artículo de Ortega Gasset que se llama Dificultad de la lectura. Sí. Y tiene que ver, yo creo, con la lectura de estos 8 o 9 volúmenes, porque dice lo siguiente, voy a decir para lo que decía Ortega Gasset, que todo texto, digamos, todo decir es deficiente, porque dice menos de lo que quiere, y todo decir es exuberante, porque da a entender más de lo que se propone. Sí, está bien. A mí me resultó muy interesante el artículo ese de Ortega Gasset, que tiene ya, es un artículo de comienzo de la década del 50, debe tener más de 70 años ese artículo. Que no sé si estará, me imagino, entre las obras completas. Cuando se publicó todavía no estaba entre esas obras completas. Me pareció que lo que él señala, y me parece muy bien, muy certera tu observación por esto, porque en el intervalo de música, yo me quedé pensando que quería preguntarte, al final del libro, y vos fuiste testigo de esto, yo menciono que hice una encuesta en varias ciudades. Sí. Empecé en Buenos Aires, después seguí en Montevideo, después hubo una tercera instancia en Mar del Plata y una cuarta en Bahía Blanca. En las 4 ciudades yo consulté sobre un poema al que presenté con una nota al pie aclaratoria y sin la nota. O sea, di a leer a las personas que estaban en distintas reuniones el poema y les pregunté si a juicio de ellos el poema debía tener una nota aclaratoria o no. Y esto surgió, lo voy a enlazar con una persona que mencionaste varias veces, a partir de que Julio Schwarzman, a quien había dado a leer yo el material poético, por así decir, que figura en el tomo, me había señalado que a juicio de él no correspondía poner nota a ningún poema, que los poemas debían ir tal cual el autor los había escrito, y el autor y el lector, bueno, estaba librado a su buen juicio, digamos, y no correspondía que uno le aclarara nada. Y yo he tenido lectores que me han dicho en más de una oportunidad que ellos prefieren no tener ningún tipo de aclaración sobre el poema, digamos, como quien mira un cuadro y no quiere que el pintor le diga nada, o sea, reacciona ante el cuadro según su leal saber y entender, y no necesita o le molesta incluso que el pintor le haga algún tipo de observación o aclaración o lo que sea. Bueno, yo no comparto del todo el criterio de Julio, y entonces decidí hacer esa prueba en esas 4 ciudades. Por suerte tuve el apoyo de personas en distintos lugares, porque me parece a mí que en algunos casos hay cierto tipo de referencias en los poemas que uno no tiene por qué suponer que el lector común, habitual, mágicamente lo va a saber. Y bueno, eso.
Claro, pero ahí también yo leí... No sé qué pensás vos, eso me interesa. No, pero yo leí porque digo, estamos hablando de la lectura, ¿no? Y lo que dice Ortega y Gasset, yo creo que podría ponerse, digamos, como frontis de estos 8, de estos 9 volúmenes, que dice todo decir es deficiente, todo decir es exuberante, ¿no? Es deficiente porque dice menos de lo que quiere y es exuberante porque da a entender más de lo que se propone. Claro, pero a mí esa afirmación de Ortega me pareció muy, muy inteligente y además con lo que termina el artículo en ese momento, que era, digamos, 1950 de haber sido. Él termina con una sugerencia en el sentido de adoptar, digamos, el método de las ciencias naturales para intentar develar algunos, entre comillas, misterios. Supongamos, él dice, si pudiéramos reconstruir o aventurar algo sobre la figura que tenía Platón, cómo era, si era alto, bajo, rechoncho, el tono de su voz, su gestualidad, etcétera, etcétera, porque él considera que todo eso es parte también del decir o del escribir, y que es lo único que permite acercarnos a una mayor o mejor comprensión de lo que se está leyendo. Entonces él dice, si con el método de las ciencias naturales nosotros pudiéramos fantasear sobre distintos aspectos de Platón, a lo mejor lograríamos aclararnos un poco más qué era lo que quería decir en tal o cual fragmento, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció una afirmación interesante que después con el descubrimiento de la computación y todas las simulaciones actuales y todo lo demás, realmente me parece que cobra otra vida, ¿no? Sí, bueno, es la idea de la puesta en voz, y acá dice directamente, termina el artículo diciendo esto depende como nosotros, no es discutible que si pudiésemos ver a Platón en carne viva, no más que verle y oírle y emitir la voz, quedaría para nosotros automáticamente resuelto algunos de los grandes problemas que la lectura de sus libros nos plantea. Exacto. Y que sin ello quedarían acaso perpetuamente enigmáticos. Es discutible el planteo porque esta también es imposible de comprobar, claro. Pero sin embargo, vuelvo de nuevo a una frase también que está en este artículo, que está muy interesante, que Kant decía de que hay que saber lo que Platón dijo más allá de lo que Platón quería decir o sabía o pensaba que estaba diciendo, ¿no? Y yo quería terminar esta charla con Darío Cantón, ya que me mencionaste. Por un lado estamos hablando del cuerpo y de las circunstancias, por ejemplo, de Platón, y Ortega y Gasset está hablando de que todo decir es deficiente porque dice menos que de lo que quiere, pero todo decir es exuberante porque da a entender más de lo que se propone. Y vos mencionás el censo de la estadística, la encuesta que hiciste entre las ciudades de Montevideo, y hay de nuevo, y para terminar, una especie de chiste, porque me mencionás porcentaje que apoya la inclusión de una nota. Yo me fijé inmediatamente en Montevideo, y el 100%, hasta 34 años, apoya la inclusión de la nota en el poema tuyo. Y voy abajo, dice, total de casos, el 100% son 2 casos. Está genial, son 2, o sea, el 100% son 2. Pero, ¿sabés? También creo que influye, sí es cierto que hay más apoyo allí, pero precisamente entiendo yo, y lo digo creo al pasar, y si no lo dije, lo estoy diciendo ahora, creo que el hecho es que el montevideano que estaba esa noche, o el uruguayo, pienso que sería la totalidad de los que estaban allí esa noche, no tenía por qué conocer necesariamente unas circunstancias de un locutor argentino al que se alude en el poema. Claro. A pesar de que estamos muy cerca y todo lo demás, no había por qué suponer que ellos estaban tan familiarizados. Claro. Y me parece que la respuesta a la encuesta un poco lo apoya. Sí, de que apoyan la inclusión de la nota, pero me causó gracia, y es cierto que estadísticamente son casos y distintos lugares, ya sé, pero en este caso me gustó que el 100% era dos personas, 2 uruguayos. Notable, porque vuelvo a lo mismo, de que esta saga también tiene, por debajo, ¿no? Una corriente de humor la va recorriendo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eso lo vi yo, también es parte de lo que uno
dice sin proponérselo también, ¿no? Está muy bien dicho. Bueno, Darío, espero que vengas a Uruguay y que los presentemos acá, ¿no? En algún momento, estos dos últimos tomos de la saga. No estaría mal, tomo la sugerencia, porque además en mandar por correo me han venido de vuelta como 3 ejemplares que mandé, porque la gente no, supongo que el correo deja un aviso y la gente no siempre pasa en el tiempo necesario. Se ha complicado este año, para que te hagas una idea. A mí me mandan libros de Buenos Aires, y cada vez que me mandan un libro de Buenos Aires me pone como que eso es obsequio o compra mía, y me lo debitan y tengo que ir. No me digas. Sí, y solamente se pueden comprar por internet, o sea, de afuera. Creo que son 4 o 3 compras, y el obsequio también te lo computan. Una cosa muy kafkiana que, bueno, te lo explicaré en otro momento, porque se terminó la máquina de pensar. Bueno, qué pena, ojalá ustedes puedan hacer alguna gestión de allí como para que esto no se dé, ¿no? Ojalá, porque digo, pues sobre todo en los libros debería estar es tan absurdo, ¿quién va a medrar con eso? Nadie va a comer, y sobre todo cuando es obsequio. En fin, te mando un abrazo grande, Darío. Lo mismo para vos, Pablo, Y gracias por todo, Recuerdos a todos, Raúl. Buenas noches. Chao. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a oír fragmentos de la entrevista que le hiciéramos a Washington Bocha Benavides. Estuvimos hablando todo el programa con Darío Cantón por la finalización de uno de los proyectos literarios más originales y raros del Río de la Plata. Y nada, mañana continuamos aquí a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.